Amnistía, Octavia Butler. La comunidad extraña, globular, de al menos 3,5 metros de alto, por otros tantos de ancho, descendió planeando hacia el espacio vasto y débilmente iluminado de la sala de producción de alimentos a cargo de la empleadora que contrataba a la traductora Noah Cannon. La extraña, de una rapidez y elegancia incongruentes, se ceñía al recorrido de los senderos sin rozar ni una vez los frágiles hongos comestibles, cultivados en lechos elevados. Noah pensó que era un poco como un gran arbusto negro, envuelto en musgo, con un dosel de hojas de formas irregulares, marañas de musgo y zarcillos retorcidos tan frondosos que no dejaban pasar la luz. Del cuerpo principal sobresalían unas pocas ramas, gruesas y desnudas, que rompían la simetría y hacían que aquella comunidad pareciera necesitar una poda urgente. En cuanto Noah la vio y reparó en su comunidad empleadora, un arbusto negro más pequeño, espeso y con aspecto de estar mejor cuidado, supo que iban a ofrecerle el nuevo puesto de trabajo que había estado pidiendo. La comunidad extraña se asentó, aplanándose por debajo para permitir que sus organismos de movilidad migrasen hacia arriba y pudieran descansar. Entonces centró su atención en Noah y mostró un despliegue de destellos y zigzagueos de electricidad dentro de la oscura inmensidad de su cuerpo. Noah sabía que la exhibición eléctrica era habla, aunque no podía leer lo que había dicho. Las comunidades hablaban de esa manera entre ellas y dentro de sí, pero la luz que producían se movía demasiado rápido para ella como para siquiera intentar aprender aquel lenguaje. No obstante, el hecho de que pudiera ver la exhibición significaba que las entidades de comunicación de la comunidad extraña se estaban dirigiendo a ella. Las comunidades utilizaban sus organismos inactivos en ese momento para proteger la comunicación de todo ser externo a ellas a quien no se estuvieran dirigiendo. Noah miró a su empleadora y vio que no centraba la atención en ella. No tenía ojos reconocibles, pero sus entidades de visión funcionaban estupendamente, las viera Noah o no. Se había recogido el cuerpo, dejándose el aspecto de una piedra con púas más que de arbusto. Era lo que hacían las comunidades cuando deseaban ofrecer intimidad a otros, o simplemente disociarse de la transacción comercial en curso. Su empleadora la había advertido de que el trabajo que se le iba a ofrecer sería desagradable, no solo por la hostilidad habitual de los seres humanos con los que trataría, sino porque la subcontratista para quien iba a trabajar podía dar problemas. La subcontratista había tenido poco contacto con seres humanos. Su vocabulario del lenguaje común, creado mediante un penoso proceso para permitir que humanos y comunidades hablaran entre ellos, era, en el mejor de los casos, rudimentario, al igual que su conocimiento de las capacidades y las limitaciones humanas. Traducción: ya fuera por accidente o a propósito, la subcontratista probablemente le haría daño. Su empleadora le había dicho que no tenía que aceptar ese trabajo, que apoyaría su decisión si optaba por no trabajar para esta subcontratista. De todas formas, no aprobaba totalmente su decisión de intentar conseguir el puesto. Ahora, su deliberada falta de atención tenía más que ver con una disociación que con la cortesía o la intimidad. Arréglatelas como puedas, decía su postura, y Noah sonrió. Nunca habría podido trabajar para ella si no hubiera sido capaz de mantenerse al margen y dejar que tomara sus propias decisiones. Y sin embargo, no se había ido a ocuparse de sus asuntos, dejándola sola con la extraña. Esperó, y ahí estaba ya la subcontratista, haciéndole señas con relámpagos. Obediente, acudió a ella, poniéndose cerca para que las puntas de lo que parecían ser ramas exteriores, cubiertas de musgo, le tocaran la piel desnuda. Solo llevaba puestos unos pantalones cortos y un top. Las comunidades habrían preferido que estuviera desnuda, y durante los largos años de cautividad no había tenido elección, había estado desnuda. Ahora que ya no era una prisionera, insistía en vestirse al menos con lo básico. Su empleadora había llegado a aceptarlo, y ahora se negaba a prestarla a subcontratistas que le negasen su derecho a ir vestida.
Esta subcontratista la envolvió de inmediato, tirando de ella hacia arriba y adentro, por entre las muchas integrantes de sí. Primero, levantándola con varios de sus organismos de manipulación y después sujetándola firmemente con lo que parecía musgo. Las comunidades no eran plantas, pero lo más fácil era pensar en ellas de esa manera, dado que casi siempre la mayoría de ellas se parecían mucho a las plantas. Envuelta por la comunidad, no veía nada. Cerró los ojos para evitar la distracción de intentar ver o imaginar que veía. Se sintió rodeada de algo que se sentía como fibras largas y secas, frondas, frutos redondeados de varios tamaños y otras cosas que producían sensaciones menos identificables. Al mismo tiempo, le mandaban mensajes, la tocaban, la acariciaban y comprimían de aquel modo extrañamente agradable y tranquilo que había llegado a esperar con ganas cada vez que la contrataban. Le daban vueltas y la manejaban como si no pesase nada. De hecho, unos instantes más tarde se sintió ingrávida. Había perdido todo sentido de la orientación y aún así se sentía totalmente segura, sujeta por entidades que no tenían nada parecido a extremidades humanas. Nunca había entendido por qué era placentero aquello, pero durante sus 12 años de cautividad había sido el único consuelo con el que había podido contar. Lo había experimentado con la bastante frecuencia para permitirle soportar todo lo demás que le habían hecho. Por suerte, las comunidades también lo encontraban reconfortante, incluso más que ella. Al cabo de un rato, sintió el particular ritmo de unas rápidas presiones de advertencia, bajándole por la espalda. A las comunidades les gustaba la amplia extensión de piel que ofrecía la espalda humana. Con la mano derecha hizo un gesto que informaba a la comunidad de que estaba prestando atención. «Hay 6 contratados», le comunicó con presiones en la espalda. «Tú les enseñarás». «Lo haré», respondió ella mediante signos solo de las manos y los brazos. A las comunidades les gustaba que sus signos fueran leves y reducidos cuando estaba envuelta, y movimientos amplios de manos y brazos y todo el cuerpo cuando estaba afuera y no la tocaban. Al principio se había preguntado si era porque no la podían ver muy bien. Ahora sabía que su vista era mucho mejor que la de ella. Podían ver a una gran distancia con entidades especializadas de visión. Incluso distinguían la mayoría de las bacterias y algunos virus y todos los colores, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. En realidad, sí preferían gestos amplios cuando no la tocaban y difícilmente le podían dar un golpe o una patada a alguien. Era porque les gustaba ver cómo se movía, así de simple y así de raro. De hecho, las comunidades habían desarrollado una auténtica afición por las interpretaciones de danza humana y por algunos eventos deportivos humanos, especialmente por las actuaciones individuales de gimnasia y patinaje sobre hielo. «Los nuevos contratados están agitados», dijo la subcontratista. «Podrían ser mutuamente peligrosos. Cálmalos». «Lo intentaré», dijo Noah. «Responderé a sus preguntas y les aseguraré que no tienen nada que temer». En su fuero interno, sospechaba que entre los nuevos el odio podía ser una emoción más corriente que el miedo. Pero si la subcontratista no estaba al tanto de eso, ella no se lo iba a contar. «Cálmalos», repitió la comunidad. Y entonces Noah supo que quería decir literalmente: «Cámbialos para que pasen de ser personas agitadas a trabajadores calmados y serviciales». Las comunidades podían cambiarse unas a otras simplemente intercambiando unas pocas de sus entidades individuales, siempre y cuando ambas comunidades estuvieran dispuestas al intercambio. Eran demasiadas las que daban por hecho que los seres humanos deberían ser capaces de hacer algo así también, y que si no lo hacían era por pura testarudez. Noah repitió: «Responderé a sus preguntas y les aseguraré que no tienen nada que temer. Es todo lo que puedo hacer». «¿Se calmarán?» Noah respiró hondo, consciente de que estaban a punto de hacerle daño. Podían retorcerla o desgarrarla, dejarla rota y sin sentido. Muchas comunidades castigaban la negativa a obedecer órdenes, según ellas, con menor dureza que cuando consideraban que alguien mentía. De hecho, los castigos eran un vestigio de los años en los que los seres humanos eran cautivos de habilidades, intelecto y percepción inciertos.
En teoría ya no se podía castigar a la gente, pero por supuesto se la castigaba. Ahora, Noah pensaba que lo mejor era recibir todo el castigo que pudiera haber y quitárselo de encima cuanto antes. No podía escapar. Hizo señas impasibles. Algunos quizá crean lo que les digo y se calmen. Otros necesitarán tiempo y experiencia para calmarse. De inmediato se sintió fuertemente sujeta, hasta un punto casi doloroso. Agarrar fuerte, lo llamaban las comunidades. Sujetar a alguien de forma que no pudiera mover ni siquiera los brazos, que no pudiera dañar a ningún miembro de la comunidad mientras se revolvía de dolor. Justo antes de que pudiera herirla, solo apretando, la presión se detuvo. La golpeó una repentina descarga eléctrica que la hizo convulsionarse. Le extrajo el aire de los pulmones en un grito ronco. Le hizo ver destellos de luz, aún con los ojos firmemente cerrados. Estimuló sus músculos hasta que estos se retorcieron en contorsiones súbitas y atroces. «Cálmalos», insistió de nuevo la comunidad. Al principio no pudo contestar. Tardó un rato en retomar el control de su cuerpo, ahora dolorido y tembloroso, y comprender lo que se le estaba diciendo. Necesitó un poco más de tiempo para poder flexionar las manos y los brazos, libres de nuevo, y finalmente dar forma a una respuesta. La única respuesta posible a pesar de lo que pudiera costar. Responderé a sus preguntas y les aseguraré que no tienen nada que temer. Fue agarrada con rudeza durante varios segundos, y Noah supo que tal vez le darían otra descarga. Sin embargo, aunque al cabo de un rato pudo ver varios fogonazos de luz por el rabillo del ojo, aquello no parecía tener nada que ver con ella. Entonces, sin más comunicación, la subcontratista pasó a Noah al cuidado de su empleadora y se marchó. Noah no vio nada al ser trasladada de una oscuridad a otra. No había nada que oír, salvo el habitual frou-frou de las comunidades en movimiento. No hubo cambios en el olor, o si los hubo, su nariz no era lo bastante sensible para detectarlo. Aún así, de algún modo, había aprendido a conocer el tacto de su empleadora. Se relajó, aliviada. «¿Estás herida?», le preguntó con signo su empleadora. «No», contestó, «solo dolor en las articulaciones y alguno que otro sitio más. ¿He conseguido el trabajo?». «Claro que sí. Debes decírmelo si esa subcontratista intenta coaccionarte otra vez. Sabe que no lo tiene permitido, y ya le he dicho que si te lastima, nunca te permitiré volver a trabajar para ella». «Gracias». Hubo un momento de quietud. Después, su empleadora la acarició, calmándola a ella y complaciendo a sus integrantes. «Insistes en aceptar esos trabajos, pero no puedes usarlos para introducir los cambios que tú quieres. Ya lo sabes, no puedes cambiar ni a tu gente, ni a la mía». «Sí que puedo, un poco», le comunicó Noah. «Comunidad a comunidad, humano a humano. Trabajaría más rápido si pudiera». «Así que dejas a las subcontratistas que te maltraten. Intentas ayudar a tu propia gente a ver nuevas posibilidades y a comprender cambios que ya se han producido, pero la mayoría no te quiere escuchar y te odia. Quiero hacerles pensar, quiero contarles lo que los gobiernos humanos no les quieren contar. Quiero apostar por la paz entre tu pueblo y el mío a través de la verdad. No sé si mis esfuerzos servirán de algo a largo plazo, pero lo tengo que intentar. Date un tiempo para curarte. Descansa, envuelta, hasta que la subcontratista vuelva por ti». Noah suspiró, contenta, sumergida en otro momento de quietud. «Gracias por ayudar, aunque tú no creas en esto». «Me gustaría creer, pero es imposible que tengas éxito. Ahora mismo hay grupos de tu gente buscando formas de destruirnos». A Noah se le crispó el rostro. «Ya lo sé. ¿Puedes detenerlos sin matarlos?». Su empleadora la cambió de postura, la acarició. «Probablemente no», dijo por signos. «Traductora», comenzó Michelota, mientras los candidatos arrastraban los pies hasta el interior de la sala de reuniones. «¿De verdad entienden estas cosas, que somos inteligentes?». Entró detrás de Noah. Esperó a ver dónde ésta se sentaba y, acto seguido, se sentó junto a ella. Noah se fijó en que, entre los 6 candidatos, Michelota era una de las únicas 2 que estaban dispuestas a sentarse cerca de ella.
incluso en una mera sesión informal de preguntas como aquella. Noah tenía información que necesitaban. Estaban haciendo un trabajo que algunos de ellos quizá terminarían haciendo algún día, y aún así, ese trabajo, traductora y encargada del personal para las comunidades, junto con el hecho de que fuera capaz de hacerlo, era el motivo de que no se fiaran de ella. La segunda persona que quería sentarse cerca de ella era Sorrel Trent. Le interesaba la espiritualidad alienígena, fuera lo que fuera. Los restantes 4 candidatos al trabajo prefirieron dejar algunos asientos libres entre ellos y Noah. Por supuesto que las comunidades saben que somos inteligentes, contestó Noah. Bueno, ya sé que trabaja para ellas. Michelota la miró con reserva antes de continuar. Yo también quiero trabajar para ellas, porque por lo menos están contratando a gente. No hay casi nadie más que lo haga. ¿Pero qué opinan de nosotros? Pronto les ofrecerán un contrato a algunos de ustedes, dijo Noah. No perderían el tiempo con eso si los creyeran ganado. Se recostó en el respaldo del sillón y observó a algunas de las otras 6 personas de la habitación mientras se servían agua, fruta o frutos secos de los aparadores. Era buena comida, limpia y gratuita, tanto si los contrataban como si no. Noah sabía que también era la primera comida del día para casi todos. La comida era cara en aquellos tiempos de depresión. La mayoría de la gente tenía suerte de comer una vez al día. Le agradaba verlos disfrutar. Ella era quien había insistido en que hubiera comida en las salas de reuniones para las sesiones de preguntas. Por su parte, estaba aprovechando el lujo excepcional de llevar zapatos, unos pantalones largos de algodón de color negro y una túnica suelta colorida. Además, había mobiliario diseñado para el cuerpo humano, un sillón tapizado con un respaldo alto y una mesa en la que podía comer o apoyar los brazos. No tenía muebles de ese tipo en su alojamiento de la burbuja de Mojave. Sospechaba que a estas alturas podría tener el mobiliario si se lo pedía a su empleadora, pero ni se lo había pedido ni lo iba a hacer. Las cosas humanas tenían que estar en sitios humanos. Pero, ¿qué valor tiene un contrato para estas cosas que vienen de otro sistema solar?, inquirió Michelota. Ron Johnson tomó la palabra. Sí, es interesante lo rápido que se han hecho estas cosas a las costumbres de aquí, a las terrestres, cuando les conviene. Traductora, ¿de verdad cree que se consideran vinculadas por algo de lo que firman? Aunque, sin manos, Dios sabe cómo se las arreglan para firmar nada. Consideran que tanto ellas como ustedes están vinculados si tanto ellas como ustedes lo firman, respondió Noah. Y sí, son capaces de realizar marcas totalmente individuales que hacen las veces de firma. Invirtieron buena parte de su tiempo y su dinero en este país con traductores, abogados y políticos, descifrando el funcionamiento de todo lo necesario para que cada comunidad contase como persona legal, cuya marca individual fuera aceptada, y durante los 20 años transcurridos desde entonces han hecho honor a sus contratos. Ron Johnson hizo un gesto de negación con su rubia cabeza. En total, llevan más tiempo en la tierra del que yo he vivido, y aún así que estén aquí me da mala sensación. Me da mala sensación que existan, y eso que ni siquiera las odio, pero así lo siento yo. Supongo que es porque nos han vuelto a desplazar del centro del universo. A los seres humanos, digo. A lo largo de la historia, en los mitos y hasta en la ciencia, nunca hemos dejado de colocarnos en el centro, y nunca han dejado de desalojarnos. Noah sonrió, gratamente sorprendida. Yo también me di cuenta de eso, y ahora nos vemos envueltos en una especie de rivalidad fraternal con las comunidades. Hay más vida inteligente. El universo tiene otros hijos. Eso ya lo sabíamos, pero hasta que llegaron aquí, podíamos hacer como si no. Menuda chorrada, dijo otra mujer. Tera Collier se llamaba. Una mujer de gesto enfadado, joven, pelirroja y corpulenta. Los ciervajos esos vinieron sin que nadie los invitara. Nos robaron la tierra y secuestraron a nuestra gente. Se había estado comiendo una manzana. La estampó con fuerza sobre la mesa y aplastó lo que quedaba de ella, salpicando con el jugo. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Eso es lo que pasa y tenemos que hacer algo. ¿Hacer qué?, preguntó otra mujer. Estamos aquí para que nos den trabajo, no para luchar.
Noah rebuscó en su memoria el nombre de la nueva participante. Lo encontró, Piedad Ruiz, una mujer pequeña de piel oscura que hablaba con marcado acento latino. Tenía un aspecto de haber recibido una buena paliza hacía poco, con la cara y los brazos amoratados, pero cuando Noah le había preguntado al respecto, antes de que el grupo entrara en la sala de reuniones, mantuvo la cabeza alta y le dijo que estaba bien y que no era nada. Seguramente alguien no había querido que solicitase el trabajo en la burbuja. Nada sorprendente, teniendo en cuenta los rumores que a veces se propagaban sobre las comunidades y sus motivos para contratar seres humanos. ¿Qué le han contado los alienígenas sobre la razón por la que vinieron, traductora?, preguntó Run Johnson. Run era, según Noah recordaba, de la breve nota bibliográfica que había pasado con su solicitud de trabajo, el hijo de un pequeño empresario cuya tienda de ropa no había sobrevivido a la depresión causada por la llegada de las comunidades. Quería cuidar de sus padres y también casarse. Lo irónico del asunto era que la respuesta a ambos problemas parecía ser ir a trabajar para las comunidades una temporada. Tiene edad para acordarse de las cosas que hicieron al llegar. ¿Qué le contaron sobre por qué abdujeron a personas? ¿Por qué las mataron?, prosiguió Run. A mí me abdujeron, admitió Noah. Aquello silenció la habitación durante unos segundos. Los 6 posibles empleados se le quedaron mirando sin decir nada, quizá reflexionando, compadeciéndola o juzgándola, tal vez preocupados, quizá incluso retrocediendo presa del terror, la sospecha o el asco. Había sido blanco de todas estas reacciones por parte de nuevos empleados y de otras personas que conocían su historia. Nunca nadie había sido capaz de mostrar neutralidad acerca de los abducidos. Noah tendía a utilizar su historia como una forma de dar pie a preguntas, acusaciones y tal vez reflexiones. Noah Cannon, dijo Ron Johnson, demostrando que al menos había prestado atención cuando ella se había presentado. Ya decía yo que me sonaba el nombre. Fue usted parte de la segunda ola de abducciones. Recuerdo haber visto su nombre en las listas de abducidos. Me fijé porque en la lista ponía que era mujer. Nunca había conocido a una mujer que se llamase Noah. O sea que la secuestraron y ahora trabaja para ellos. Quien habló fue James Hunter, un joven afroamericano, alto, esbelto y de aspecto enfadado. Noah era afroamericana también, y aún así, nada más verla, James parecía haber decidido que no le caía bien. Ahora, además de enfadado, también parecía asqueado. Tenía 11 años cuando me llevaron. Miró a Ron Johnson. Ha acertado. Fui parte de la segunda ola. ¿Y entonces qué? ¿Hicieron experimentos con usted?, preguntó James. Noah le sostuvo la mirada. Sí, así es. Los de la primera ola fueron los que más sufrieron. Las comunidades no sabían nada de nosotros. A algunos los mataron por experimentos y enfermedades provocadas por deficiencias alimentarias, y a otros los envenenaron. Para cuando me pillaron a mí, al menos sabían lo bastante para no matarme accidentalmente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que les perdona por lo que sí le hicieron? ¿Está enfadado conmigo, señor James, o está enfadado por mí? Estoy enfadado porque tengo que estar aquí, exclamó. Se levantó y se puso a andar. Dio 2 vueltas completas a la mesa antes de sentarse otra vez. Estoy enfadado porque estas cosas, estos hierbajos, pueden venir a invadirnos, destruir nuestras economías, provocar una depresión en el mundo entero solo por aparecer. Hacen lo que les da la gana con nosotros, y en vez de matarlos, lo único que puedo hacer es pedirles trabajo. Y necesitaba ese trabajo desesperadamente. Noah había leído la información recabada sobre él cuando James solicitó trabajar para las comunidades por primera vez. Con 20 años, James era el mayor de 7 hermanos y el único que había alcanzado la edad adulta de momento. Necesitaba un trabajo para ayudar a sus hermanos y hermanas pequeñas a sobrevivir. A pesar de todo, Noah sospechaba que, si lo contrataban, odiaría a los alienígenas, tanto como si no. ¿Cómo puede trabajar para ellos?, preguntó Piedad Ruiz a Noah, con un hilo de voz. Le hicieron daño. ¿No los odia? Yo creo que los odiaría si me pasara a mí.
Querían entendernos y comunicarse con nosotros, dijo Noah. Querían saber cómo nos las arreglábamos entre nosotros y necesitaban saber hasta qué punto podíamos soportar lo que para ellas era normal. ¿Eso es lo que le contaron?, exigió saber Tera Collier. Retiró con la mano la manzana aplastada y la tiró de la mesa al suelo. Luego fulminó a Noah con la mirada, como si pudiera tirarla a ella también. Mientras la observaba, Noah se dio cuenta de que Tera Collier era una mujer muy asustada. Bueno, todos estaban asustados, pero a Tera el miedo la hacía arremeter contra otras personas. Las comunidades me lo contaron, sí, admitió Noah, pero no hasta que algunos de ellos y algunos de nosotros, los cautivos supervivientes, conseguimos armar un código, los comienzos de un lenguaje, que ayudase a iniciar la comunicación. Cuando me capturaron, no podían contarme nada. Tera rió por la nariz. Ya, surcar años de espacio sí que lo saben hacer, pero no saben cómo hablar con nosotros sin torturarnos primero. Noah se permitió un momento de irritación. Usted no estaba allí, señora Collier. Ocurrió antes de que naciera, y me ocurrió a mí, no a usted, ni a nadie de la familia de Tera Collier. Noah lo había comprobado. Ninguna de aquellas personas eran familiares de abducidos. Era importante saberlo, ya que los familiares a veces intentaban cobrarse venganza con los traductores cuando se daban cuenta de que no podían hacerles daño a las comunidades. Les ocurrió a muchas personas, opuso Tera Collier, y no debería haberle ocurrido a nadie. Noah se encogió de hombros. ¿No los odia por lo que le hicieron?, susurró Piedad. Los susurros parecían ser su tono de habla normal. No, en su día sí las odié, especialmente cuando empezaban a comprendernos un poco y aún así siguieron haciéndonos pasar un infierno. Eran como científicos humanos experimentando con animales de laboratorio. No eran crueles, pero sí muy rigurosas. Otra vez con los animales, dijo Michelota. Usted dijo que ellos. Entonces, le contestó Noah. No ahora. ¿Por qué los defiende?, demandó Tera. Invadieron nuestro mundo, torturaron a los nuestros. Hacen lo que les da la gana y ni siquiera sabemos seguro qué pinta tienen. Ron Johnson tomó la palabra para alivio de Noah. ¿Qué aspecto tienen, traductora? Usted los ha visto de cerca. Noah casi sonrió. ¿Qué aspecto tenían las comunidades? Esa solía ser la primera pregunta que se hacía en un grupo como este. La gente solía dar por hecho, independientemente de lo que hubiera visto o oído en los medios, que cada comunidad era en realidad un individuo con la forma de un gran arbusto o un árbol, o con mayor frecuencia que esos seres llevaban matorrales puestos como si fueran ropa o para camuflarse. No se parecen a nada de lo que nosotros hayamos visto jamás, les explicó. He oído a gente compararlos a erizos de mar. Totalmente falso. También he oído que son como enjambres de abejas o de avispas. También falso, pero se acerca más. Yo las veo como lo que las llamo normalmente, comunidades. Cada comunidad contiene varios cientos de individuos. Es una multitud inteligente, pero también es falso en realidad. Los individuos no pueden sobrevivir de forma independiente, pero pueden abandonar una comunidad y mudarse a otra de forma temporal o permanente. Son productos de una evolución totalmente distinta. Cuando las miro, veo lo que todos han visto: ramas externas y obscuridad, fogonazos de luz y movimiento en su interior. ¿Quieren que les cuente más? Asintieron y se echaron hacia adelante en sus asientos, salvo James, que se recostó con una expresión de desprecio dibujada en aquella cara tersa y oscura. La sustancia de las cosas que parecen ramas y las que parecen hojas y musgos y zarcillos está viva y formada por individuos. Parece algún tipo de planta, pero es solo apariencia. Las diversas entidades que podemos tocar en el exterior tienen un tacto seco y normalmente liso. Una comunidad de tamaño normal es capaz de ocupar la mitad de esta habitación, pero solo pesa entre unos 200 y 350 kilos. No son sólidas, claro está, y dentro hay entidades que yo nunca he visto. Cuando una comunidad te envuelve, es como si te contuvieran en una especie de camisa de fuerza cómoda, si pueden imaginar tal cosa. No puedes moverte en absoluto,
a menos que la comunidad lo permita. No ves nada, no huele a nada, pero por alguna razón, después de la primera vez, ya no da miedo. Es tranquilo y agradable. No sé por qué, pero así es. Hipnosis, prorrumpió James. O drogas. En absoluto, dijo Noah. Al menos esto era algo de lo que estaba segura. Esa fue una de las partes más duras de ser cautiva de las comunidades. Hasta que llegaron a conocernos, no tenían nada parecido a la hipnosis, ni drogas que alterasen el ánimo. Ni siquiera tenían ese concepto. Ron Johnson se volvió hacia ella con el ceño fruncido. ¿Qué concepto? Las alteraciones de la conciencia. Ni siquiera pierden el sentido, a menos que estén enfermas y heridas. Y una comunidad entera nunca se queda inconsciente, si bien es posible que varias de sus entidades sí. En consecuencia, no puede decirse que las comunidades duerman, aunque al fin han aceptado el hecho de que nosotros sí necesitamos dormir. De forma involuntaria, les hemos descubierto algo totalmente nuevo. ¿Nos dejarán meter medicamentos?, preguntó de pronto Michelota. Tengo alergias y no puedo pasar sin ellos. Permitirán medicamentos concretos. Si le ofrecen un contrato, tendrá que apuntar los fármacos que necesitará, en cuyo caso, o bien le permitirán tomar esos fármacos o no la contratarán. Si lo que necesita está permitido, le darán un permiso para encargárselos al exterior. Las comunidades comprobarán que sea lo que debería ser, pero aparte de eso, no la molestarán. Los medicamentos son prácticamente lo único en lo que tendrán que gastar dinero mientras estén dentro. El alojamiento y la manutención son parte del acuerdo, por supuesto, y tendrán prohibido abandonar a sus empleadoras hasta que venza su contrato. ¿Y si nos ponemos enfermos o tenemos un accidente?, inquirió Piedad. ¿Qué ocurre si necesitamos medicinas que no estén en el contrato? Las emergencias médicas están cubiertas en el contrato. Tera estampó las palmas de las manos sobre la mesa y vociferó. ¡Al cuerno todo esto! Obtuvo la atención que buscaba. Todo el mundo se volvió para mirarla. Quiero saber más de ti y de los hierbajos, traductora. Concretamente, quiero saber por qué sigues aquí, trabajando para cosas que probablemente te hicieron pasar un infierno. Ese rollo de que no haya drogas significa que no había anestesia cuando te hicieron daño, ¿verdad? Noah no dijo nada por un instante, recordando, aunque no quería recordar. Sí, respondió finalmente, pero casi siempre quienes me hacían daño eran otros seres humanos. Los alienígenas solían encerrarnos en grupos de 2 o más durante días o semanas para ver qué ocurría. Normalmente no pasaba nada, pero a veces las cosas se torcían. Algunos perdíamos la cabeza. Bueno, todos la perdíamos en algún momento. Pero algunos teníamos más tendencia que otros a la violencia. Y luego estaban los que habrían sido unos matones aún sin la ayuda de las comunidades. Eran lo bastante rápidos para aprovechar la mínima oportunidad de ejercer algo de poder, para disfrutar un poco haciendo sufrir a otra persona. Y a algunos dejó de importarnos. Dejamos de luchar. A veces hasta dejamos de comer. Los embarazos y varias de las muertes provenían de esos experimentos de celda compartida. Los llamábamos así. Casi era más fácil cuando los alienígenas nos hacían resolver puzzles para conseguir comida, o cuando nos echaban algo a la comida que nos hacía enfermar, o cuando nos envolvían y nos introducían alguna sustancia casi letal en el cuerpo. A los primeros cautivos les tocó casi todo, pobre gente, y algunos de ellos habían desarrollado una profunda fobia a que los envolvieran. Tuvieron suerte de que eso fuera lo único que desarrollaron. Dios mío, dijo Tera, negando indignada con la cabeza. Al cabo de un rato preguntó, ¿qué pasó con los bebés? Dices que algunas personas se quedaron embarazadas. Las comunidades no se reproducen como nosotros. Durante mucho tiempo no se les ocurrió aflojar con las embarazadas. Por eso, casi todas sufrieron abortos. Algunas parieron niños muertos. 4 de las mujeres del grupo con el que solían encerrarme entre experimentos murieron en el parto. Ninguno sabíamos cómo ayudarlas. Ese era otro recuerdo que quería dejar atrás. Unos pocos bebés nacieron vivos.
y de ellos algunos sobrevivieron más allá de la infancia, a pesar de que sus madres no podían protegerlos de los peores y de los más dementes de nuestra propia gente, ni de las comunidades, que sentían curiosidad por ellos. En el total de 37 burbujas que hay en el mundo, menos de 100 de estos niños sobrevivieron. La mayoría se ha convertido en adultos razonablemente cuerdos. Algunos viven fuera, en secreto, y otros nunca abandonarán las burbujas. Es su decisión. Unos cuantos se están convirtiendo en los mejores de la próxima generación de traductores. Ron Johnson dejó escapar un sonido de interés. He leído sobre esos niños, dijo. Intentamos encontrar a algunos, dijo Sorrel Trent, tomando la palabra por primera vez. Nuestro líder nos enseña que son ellos quienes nos mostrarán el camino. Son importantísimos y, sin embargo, nuestro estúpido gobierno los tiene escondidos. Sonaba frustrada y enfadada. Los gobiernos de este mundo tienen mucho de lo que responder, dijo Noah. En algunos países, los niños no quieren salir de las burbujas porque desde fuera se ha corrido la voz de lo que les ha pasado a los que han salido. Historias de desapariciones, prisión, tortura, muerte. Nuestro gobierno parece que ya no hace esa clase de cosas, al menos a los niños. Les ha dado nuevas identidades para ocultarse de grupos que quieren rendirles cultos, o matarlos, o separarlos. Me he encargado de comprobar la situación de algunos de ellos. Están bien y quieren que los dejen en paz. Mi grupo no quiere hacerles daño, dijo Sorrel Trent. Queremos honrarlos y ayudarlos a cumplir con su verdadero destino. Noah apartó la mirada de la mujer. Su mente se había llenado de palabras cáusticas y nada profesionales, que era mejor no pronunciar. Así que por lo menos los niños pueden tener un poco de paz, dijo. ¿Es tuyo alguno de ellos?, preguntó Tera con una delicadeza atípica en su voz. ¿Tienes hijos? Noah la miró a los ojos y después volvió a apoyar la cabeza en el sillón. Me quedé embarazada a los 15 años y otra vez a los 17. Abortos en ambos casos, gracias a Dios. ¿Fueron?, preguntó Ron Johnson. Pues claro que fueron eso. ¿De verdad se figura usted que quería darles a las comunidades otro niño humano que estudiar? Se detuvo y respiró hondo. Después dijo, algunas muertes fueron de mujeres a las que mataron por resistirse. Otras fueron de perpetradores. ¿Recuerdan ese antiguo experimento en el que encerraban juntas a demasiadas ratas y empezaban a matarse entre ellas? Pero ustedes no eran ratas, dijo Tera. Eran inteligentes. Podían ver lo que los hierbajos les estaban haciendo. No tenían obligación de... Noah la interrumpió. ¿De qué no tenía obligación? Tera reculó. No me refería a ti en concreto. Quería decir que los seres humanos deberían ser capaces de comportarse mejor que un puñado de ratas. Muchos sí fueron capaces, otros no. Y pese a todo, trabajas para los alienígenas. Les perdonas porque no sabían lo que estaban haciendo. ¿Es eso? Están aquí, espetó Noah con rotundidad. Están aquí hasta que demos con la forma de espantarlos. Están aquí y no se van a ir a ninguna parte, insistió Noah con un tono más amable. No se les puede espantar, al menos no en unas cuantas generaciones. Su nave era un transporte solo de ida. Se han asentado aquí y lucharán por quedarse en las diferentes ubicaciones desérticas que han elegido para sus burbujas. Si deciden combatir, no sobreviviremos. Quizá ellas también podrán acabar aniquiladas, pero lo más probable es que enviasen a sus crías bajo tierra, a gran profundidad, durante unos cuantos siglos. Cuando volvieran a subir, este sería su mundo. No quedaría ni un rastro de nosotros. Miró a los miembros del grupo, uno a uno. Están aquí, dijo por tercera vez. Soy una de las quizá 30 personas de este país que puede hablar con ellas. ¿Dónde iba a estar, sino aquí, en una burbuja, intentando ayudar a que las dos especies se entiendan y se acepten mutuamente antes de que una de las dos haga algo catastrófico? Tera era inalcanzable. ¿Pero perdonas lo que te han hecho? Noah negó con la cabeza. No perdono, dijo. No me han pedido perdón y yo tampoco sabría cómo perdonar si lo hicieran. Y eso da igual.
No me impide hacer mi trabajo, no les impide contratarme. James intervino. Si esas comunidades son tan peligrosas como cree, debería estar trabajando con el gobierno, buscando la manera de matarlas. Como usted misma ha dicho, sabe más sobre ellas que el resto de nosotros. ¿Está aquí para matarlas, señor?, preguntó Noah en voz baja. Él dejó caer los hombros. Mire, señor, estoy aquí para trabajar para ellas. Soy pobre, no tengo esa montaña de conocimientos especializados que solo tienen 30 personas en todo el país. Solo necesito un trabajo. Noah asintió, como si simplemente hubiera estado transmitiendo información, como si las palabras de James no hubieran estado cargadas de amargura, ira y humillación. Aquí pueden ganar dinero. Yo, por ejemplo, soy rica. Les pago la universidad a media docena de sobrinos. Mis familiares comen 3 veces al día y viven cómodamente. No hay razón por la que los suyos no hagan lo mismo. 30 piezas de plata, masculló James. Noah lo miró con sonrisa desmayada. Para mí no, dijo. Mis padres parecían tener una función totalmente distinta para mí cuando me pusieron el nombre. Ron Johnson sonrió, pero James solo la miró fijamente, con evidente desagrado. Noah dejó que su expresión recuperase la solemnidad acostumbrada y continuó. Permítanme que les hable de mi experiencia trabajando con el gobierno para derrotar a las comunidades. Deberían saberlo tanto si deciden creerlo como si no. Hizo una pausa para ordenar sus ideas. Fue retenida aquí, en la burbuja de Mojave, desde los 11 años hasta los 23, comenzó. Naturalmente, ni mi familia ni mis amigos sabían dónde estaba o si estaba viva. Simplemente desaparecí, como tantas otras personas. En mi caso, desaparecí en plena noche de mi propio cuarto, en casa de mis padres, en Victorville. Años más tarde, cuando las comunidades ya podían hablar con nosotros, cuando entendíamos algo más de lo que nos habían hecho, nos preguntaron a un grupo de nosotros si nos quedaríamos con ellos por voluntad propia o si queríamos marcharnos. Creí que quizás sería otro de sus experimentos, pero cuando les pedí que me dejaran ir, accedieron. De hecho, fui la primera que pidió irse. El grupo con el que estaba entonces estaba formado por personas a las que habían capturado en la infancia, a veces a una edad muy temprana. A algunos les daba miedo salir. No recordaba ningún hogar que no fuera la burbuja de Mojave, pero yo sí recordaba a mi familia. Quería volver a verla, quería salir y no estar confinada en una pequeña área dentro de una burbuja. Quería ser libre. Pero cuando las comunidades me dejaron ir, no me devolvieron a Victorville. Simplemente abrieron la burbuja un día, bien entrada la noche, cerca de uno de los barrios de chabolas que habían surgido en su perímetro. Los barrios eran más salvajes y rudimentarios en aquel entonces. Estaban habitados por personas que habían organizado cultos a las comunidades, o urdían planes para aniquilarlas, o tenían la esperanza de robarles fragmentos de alguna tecnología valiosa. Cosas así. Y algunos de los ocupas eran agentes encubiertos de un cuerpo u otro. Los que me atraparon a mí me dijeron que eran del FBI, pero ahora creo que tal vez fueran cazarrecompensas. En aquellos tiempos se ofrecían recompensas a cambio de cualquier persona u objeto que saliera de las burbujas, y tuve la mala suerte de ser la primera persona que vieron salir de la burbuja de Mojave. Cualquiera que saliese de ahí podía conocer valiosos secretos tecnológicos, o quizá fuera un saboteador hipnotizado, o un espía alienígena disfrazado, o cualquier otra memez que se les pasara por la cabeza. Me entregaron al ejército, que me encerró, me interrogó sin descanso, me acusó de todo tipo de actividades, desde el espionaje al asesinato, pasando por el terrorismo y la traición. Me tomaron muestras de todo tipo y me hicieron todas las pruebas imaginables. Se convencieron de que era una captura valiosa y de que había estado colaborando con nuestros enemigos no humanos. Por lo tanto, representaba una gran oportunidad de encontrar el modo de llegar hasta ellos, hasta las comunidades. Todo lo que sabía, lo descubrieron. Tampoco es que estuviera intentando ocultarles nada. El problema era que no les podía contar el tipo de cosas que querían saber. Obviamente, las comunidades no me habían explicado el funcionamiento de su tecnología. ¿Por qué iban a hacerlo? Tampoco sabía mucho de su fisiología,
pero les conté lo que sí sabía. Se los conté una y otra vez, mientras mis carceleros intentaban pillarme de alguna mentira. Y en cuanto a la psicología de las comunidades, solo podía hablar de lo que me habían hecho a mí y de lo que les había visto hacer a los demás. Y dado que mis carceleros no consideraron aquello muy útil, decidieron que estaba siendo poco cooperativa y que estaba ocultando algo. Noah negó con la cabeza. La única diferencia entre cómo me trataron ellos y cómo lo hicieron los alienígenas durante los primeros años de mi cautividad era que los supuestos seres humanos sabían cuando me estaban haciendo daño. Me interrogaban día y noche, me amenazaban, me drogaban, todo para obligarme a entregarles una información que no tenía. Me mantenían despierta durante días y días, hasta que no podía pensar ni distinguir entre lo que era real y lo que no. Tal vez no pudieran llegar hasta los alienígenas, pero me tenían a mí. Cuando no me estaban interrogando, me tenían encerrada, sola, aislada de todo el mundo, menos de ellos. Noah recorrió la sala con la mirada. Todo porque sabían, con absoluta certeza, que una prisionera que ha sobrevivido a 12 años de cautividad y a la que luego liberan, debe de ser algún tipo de traidora voluntaria, o no, a sabiendas, o no. Me hicieron radiografías, me escanearon de todas las maneras posibles, y como no encontraban nada inusual, se enfadaban aún más, me odiaban aún más. No sabían cómo, pero les estaba tomando el pelo. Lo sabían y se las iba a pagar. Me rendí. Decidí que nunca iban a dejarlo, que al final me matarían de todas formas, y hasta que no lo hicieran, yo no conocería el descanso. Hizo otra pausa, recordando la humillación, el miedo, la desesperanza, el agotamiento, la amargura, la enfermedad, el dolor. Nunca había sufrido una paliza, solo algunos golpes de vez en cuando, para dar énfasis o para intimidarla. A veces la agarraban y la zarandeaban, la empujaban en medio de continuas acusaciones, especulaciones y amenazas. De vez en cuando, uno de sus interrogadores la tiraba al suelo de un golpe y luego le ordenaba que volviera a sentarse. No hacían nada que creyesen que podría matarla o herirla de gravedad, pero no acababa nunca. A veces, alguno fingía portarse bien con ella, cortejándola en cierto modo, intentando seducirla para que revelase secretos que no conocía. Me rendí, repitió. No sé cuánto tiempo llevaba allí cuando ocurrió. Nunca vi el cielo ni la luz del sol, así que perdí la noción del tiempo. Pero un día, tras una sesión de las largas, recobré el sentido. Vi que estaba sola en mi celda y decidí quitarme la vida. Lo había pensado ya alguna que otra vez, cuando era capaz de pensar, y de repente supe que iba a hacerlo. Nada más les haría parar, así que lo hice. Me colgué. Piedad Ruiz dejó escapar un gemido de angustia, y cuando los otros la miraron, bajó la vista a la mesa. ¿Intentó desvivirse?, preguntó Ron Johnson. ¿Hizo eso cuando estaba con las comunidades? Noah negó con la cabeza. Nunca lo intenté. Hizo una pausa. Soy incapaz de explicarles hasta qué punto influyó que esta vez mis torturadores fueran mi propia gente. Eran humanos, hablaban mi lengua, sabían lo mismo que yo sobre el dolor, la humillación, el miedo y la desesperación. Sabían lo que me estaban haciendo y, sin embargo, nunca se les ocurrió no hacerlo. Por un momento se paró a pensar, recordando. Sí hubo algunos cautivos de las comunidades que se desvivieron, y a las comunidades no les importó. Si querías morir y te las arreglabas para herirte de la suficiente gravedad, lo hacías, y ellas se quedaban a mirar. Pero si no elegías la muerte, te quedaba la perversa seguridad y calma de ser envuelta. Ese placer de verte envuelta estaba allí, de una manera indefinible, y era algo que ocurría a menudo, cuando los cautivos no estaban sometidos a ningún tipo de prueba. Ocurría porque las entidades de las comunidades descubrieron que ellas también lo encontraban agradable y reconfortante,
e ignoraban la razón tanto como nosotros. Las primeras veces no fueron más que una forma práctica de contener, examinar y, por desgracia, envenenar a cautivos humanos. Pero pronto, los humanos desocupados empezaron a ser envueltos, simplemente por el placer que aquel acto proporcionaba a una comunidad desocupada. Al principio, las comunidades no entendían que sus cautivos también pudieran disfrutar de aquel acto. Los niños humanos, como Noah, pronto aprendieron cómo acercarse a una comunidad y tocar sus ramas exteriores para pedir que los envolvieran, aunque los humanos adultos en cautividad habían intentado impedir la práctica o castigarla si no podían impedirla. Noah tuvo que hacerse mayor antes de empezar siquiera a comprender por qué los cautivos adultos a veces pegaban a los niños por atreverse a pedir consuelo a los captores alienígenas. Noah había conocido a su actual empleadora antes de cumplir 12 años. Era una de las comunidades que nunca le había hecho daño y que había trabajado con ella y con otras personas para empezar a ensamblar un lenguaje que ambas especies pudieran utilizar. Suspiró y retomó su narración. Mis carceleros humanos eran como las comunidades en cuanto a su actitud frente a desvivirnos, dijo. También se sentaron a mirar mientras intentaba matarme. Más tarde me enteré de que habían como mínimo 3 cámaras vigilándome día y noche. Una rata de laboratorio tendría más intimidad que yo. Me observaron mientras hacía una soga con mi ropa. Me observaron mientras me encaramaba a la cama, mientras anudaba la soga a la rejilla protectora del altavoz que a veces usaban para ponerme música distorsionada a un volumen atronador, o con viejas retransmisiones de noticias de cuando llegaron los alienígenas y la gente moría en medio de la histeria. Llegaron a quedarse mirando incluso cuando me dejé caer de la cama y me quedé colgando. Entonces me sacaron de allí, me revivieron. Se aseguraron de que no me había causado daños graves. Hecho esto, me devolvieron a mi celda. El hueco para el altavoz estaba tapado con hormigón y la rejilla ya no estaba. Al menos después de aquello, se acabó aquella horrible música. Se acabaron los gritos de terror. Pero volvieron a empezar los interrogatorios. Llegaron a decir que no había tenido intención de hacerlo, que solo intentaba ganarme su compasión. Así que me marché en espíritu, ya que no podía hacerlo con mi cuerpo. Durante un tiempo estuve como catatónica. No estaba completamente inconsciente, pero era como si no funcionase. No era capaz. Al principio me daban palizas, porque creían que estaba fingiendo. Sé que lo hicieron porque más tarde me encontré con que tenía huesos fracturados, y sin tratar, y otros problemas médicos de los que tuve que ocuparme. Entonces, alguien filtró mi historia. No sé quién fue. Tal vez uno de mis inquisidores desarrolló al final mala conciencia. En cualquier caso, alguien empezó a hablarles de mí a los medios y a enseñarles fotos. El hecho de que solo tuviera 11 años cuando me capturaron resultó ser una parte importante de la historia. En ese momento, mis captores decidieron entregarme. Supongo que matarme les habría resultado igual de fácil. Teniendo en cuenta lo que me habían estado haciendo, no tengo idea de por qué no me mataron. He visto las fotos que se publicaron. Tenía muy mal aspecto. Quizá creyeron que me moriría, o al menos que nunca me despertaría del todo, ni volvería a estar normal. Y además, cuando mis familiares se enteraron de que estaba viva, contrataron a unos abogados y pelearon para sacarme de allí. Mis padres estaban muertos. Perdieron la vida en un accidente de coche cuando aún estaba cautiva en la burbuja de Mojave. Mis carceleros debían saberlo, pero nunca me dijeron ni una palabra. No me enteré hasta que empecé a recuperarme, y me lo dijo uno de mis tíos. Mis tíos eran los 3 hermanos mayores de mi madre. Ellos fueron los que pelearon por mí. Para recuperarme, tuvieron que firmar un contrato, renunciando a todo derecho que podrían haber tenido de demandarles. Les dijeron que habían sido las comunidades las que me habían ocasionado esas lesiones. Se lo creyeron hasta que reviví lo bastante para contarles lo que había pasado en realidad. Cuando se los conté, quisieron contárselo al mundo entero. Quizá incluso mandar a unas cuantas personas a prisión, que era donde debían estar. Si no hubiera tenido familias de las que cuidar, tal vez no habría podido convencerles de no hacerlo.
Eran hombres de buen corazón. Mi madre era su hermana pequeña. Siempre la quisieron, cuidaron de ella, pero tal y como estaban las cosas, habían contraído considerables deudas para liberarme, devolverme la salud y el uso de mis capacidades. No habría podido vivir sabiendo que por mi culpa habían perdido todo lo que tenían, o incluso que los habían encarcelado acusados de cualquier falsedad. Cuando me recuperé un poco, tuve que conceder algunas entrevistas a los medios. Mentí, por supuesto, pero no podía aceptar la gran mentira, así que me negué a confirmar que las comunidades me habían hecho daño. Fingí no recordar lo que había pasado. Dije que había estado en tan malas condiciones que no tenía idea de lo que pasaba la mayor parte del tiempo, que lo que yo estaba era agradecida de ser libre y de poder recuperarme. Esperaba que fuera suficiente para contentar a mis captores humanos, y al parecer lo fue. Los reporteros querían saber qué iba a hacer ahora que era libre. Les dije que iría a la universidad en cuanto pudiera, que estudiaría y que luego conseguiría un trabajo para empezar a compensar a mis tíos por todo lo que habían hecho por mí. Y eso es básicamente lo que hice. Fue en la universidad donde me di cuenta de cuál era el trabajo para el que estaba hecha. Así que aquí estoy. No fui solo la primera en marcharse de la burbuja de Mojave, sino también la primera que volvió para ofrecerse a trabajar con las comunidades. En parte, fui yo quien las ayudó a conectar con algunos de los abogados y políticos que he mencionado antes. ¿Les contaste a los hierbajos lo que te había pasado cuando volviste aquí?, preguntó Tera Collier, suspicaz. ¿Lo de la prisión, la tortura y todo eso? Noah asintió. Sí, algunas comunidades me preguntaron y se los conté. La mayoría no me preguntó. Ya tienen bastantes problemas entre ellas. Lo que los humanos les hagan a otros, fuera de sus burbujas, no suele importarles. ¿Se fían de ti?, preguntó Tera. ¿Los hierbajos confían en ti? Noah esbozó una sonrisa amarga, al menos tanto como usted, señora Collier. Tera estalló en una risa breve, como un ladrido, y Noah se dio cuenta de que aquella mujer no la había entendido. Pensaba que Noah solo estaba siendo sarcástica. Me refiero a que confían en que haga mi trabajo, dijo Noah. Confían en que asistiré a empleadoras potenciales para que vivan con un ser humano sin hacerle daño, y que ayudaré a los empleados humanos a que aprendan a vivir con las comunidades y desempeñen sus responsabilidades de forma satisfactoria. Ustedes también confían en lo que haré, por eso están aquí. Aquello era cierto, pero también había algunas comunidades, su empleadora y unas pocas más, que sí parecían confiar en ella, y Noah a su vez confiaba en ellas. Nunca se había atrevido a decirle a nadie que a estas las consideraba sus amigas. Incluso sin haber admitido esto último, Tera le dedicó una mirada en la que parecía haber lástima y desprecio a partes iguales. ¿Por qué dejaron los alienígenas que volviera?, demandó James. Podía haber llevado encima una pistola o una bomba o algo así. Podía haber vuelto para ajustar cuentas con ellos por lo que le hicieron. Noah negó con la cabeza. Habrían detectado cualquier arma que pudiera introducir. Me dejaron volver porque me conocían y sabían que podía serles útil. Y yo sabía que para nosotros también podía ser útil. Ellas quieren más de nosotros. Quizá incluso lo necesiten. Es mejor para todo el mundo si nos contratan y nos pagan en lugar de secuestrarnos. Pueden extraer minerales de depósitos subterráneos mucho más profundos de lo que nosotros podemos alcanzar y también refinarlos. Han aceptado restricciones a lo que pueden extraer y de dónde. Pagan un considerable porcentaje de sus beneficios al gobierno en forma de cuotas e impuestos. Y aún así les queda dinero de sobra para contratarnos. Cambió de tema de improviso. Cuando estén en la burbuja, aprendan el lenguaje. Dejen bien claro a sus empleadoras que quieren aprender. ¿Dominan ya los signos básicos? Los escrutó con la mirada y no le gustó el silencio que siguió. Al fin preguntó, ¿hay alguien que domine los signos básicos? Ron Johnson y Michelota dijeron al unísono. Yo. Zorra Trent dijo. He aprendido unos pocos, pero son difíciles de recordar. Los demás no dijeron nada.
James parecía estar poniéndose a la defensiva. Vienen a nuestro mundo y somos nosotros los que tenemos que aprender su idioma, masculló. Estoy segura de que aprenderían el nuestro si pudieran, señor James, dijo Noah cansada. De hecho, aquí en Mojave son capaces de leer el inglés e incluso escribirlo, si bien con dificultad, pero al no poder oír nada, nunca desarrollaron ningún tipo de lenguaje hablado. Solo pueden conversar con nosotros en el lenguaje gestual y táctil que hemos desarrollado entre algunos de nosotros y algunas de ellas. Tardarán un poco en acostumbrarse, pues no tienen extremidades en común con nosotros. Por eso necesitan aprenderlo de ellas, ver con sus propios ojos cómo se mueven y sentir los signos de tacto sobre su piel cuando los envuelvan. Pero una vez los hayan aprendido, verán que funcionan bien para ambas especies. Podrían usar ordenadores que hablen por ellas, dijo Thea Collier. Si no tienen la tecnología, que nos las compren a nosotros. Noah no se molestó en mirarla. A la mayoría de ustedes solo se les exigirá que aprendan los signos básicos, dijo. Si tienen alguna necesidad urgente que no pueda explicarse con lo básico, pueden escribir notas. Escriban claramente y en mayúsculas. Normalmente funciona, pero si quieren subir un par de grados en la escala salarial y que les asignen una labor que hasta podrán encontrar interesante, aprendan el lenguaje. ¿Cómo se aprende?, preguntó Michelota. ¿Hay clases? No, sus empleadores les enseñarán, si quieren que sepan algo, o si ustedes se los piden. Las lecciones de lenguaje son lo único que pueden estar seguros de obtener si lo piden. También es una de las pocas cosas que harán que les reduzcan el salario si les ordenan que lo aprendan y no lo hacen. Figurará en el contrato. Les dará lo mismo que no quieran o no puedan aprender. En ambos casos lo pagarán caro. No es justo, dijo Piedad. Noah se encogió de hombros. En cualquier caso, siempre es más fácil si tienen algo que hacer. No les dejarán entrar con radios, televisores, ordenadores, ni grabaciones de ningún tipo. Pueden traer algunos libros, los de papel, pero eso es todo. Sus empleadoras podrán llamarlos en cualquier momento, y lo harán, en ocasiones varias veces al día. Su empleadora quizá los preste a familiares que todavía no han contratado a uno de nosotros. Puede que también los ignoren durante días, y la mayoría no vivirá precisamente a tiro de piedra de otro ser humano. Noah hizo una pausa y bajó la vista hacia la mesa. Si no quieren perder la cordura, vengan con proyectos que les mantengan la mente ocupada. Ron Johnson dijo, me gustaría oírle describir nuestras responsabilidades. Lo que he leído parecía increíblemente simple. Es que es simple y hasta agradable cuando se hayan hecho a ello. Serán envueltos por su empleadora o por aquellas comunidades que determine su empleadora. Si ustedes y la comunidad que los envuelve pueden comunicarse, quizá les pidan que expliquen o analicen algún aspecto de nuestra cultura que la comunidad no comprende o sobre el que quiere saber más. Algunas leen nuestra literatura, nuestra historia, incluso nuestras noticias. Tal vez les den puzzles para que los resuelvan. Cuando no estén envueltos, quizá los envíen a hacer recados, si llevan dentro el tiempo suficiente para desenvolverse por el lugar. Su empleadora podrá vender su contrato a otra comunidad. Incluso podría enviarlos a alguna de las otras burbujas. Han accedido a no enviarlos fuera del país, y a que cuando venza su contrato puedan salir por la burbuja de Mojave, ya que es donde empezarán. No sufrirán ningún daño. No habrá experimentos biomédicos, ni ninguno de los experimentos sociales más crueles que soportaron los cautivos. Recibirán toda la comida, el agua y la protección necesarias para estar sanos. Si enferman o sufren algún daño, tendrán derecho a ver a un médico humano. Creo que hay 2 médicos humanos operando aquí en Mojave ahora mismo. Hizo una pausa y James intervino. ¿Entonces qué vamos a hacer?, preguntó con brusquedad. ¿Mascotas? Thea Collier dejó escapar un sonido que era casi un sollozo. Noah sonrió sin alegría. No somos nada de eso, por supuesto, pero probablemente así se sientan, a no ser que aprendan el lenguaje. Somos algo interesante e inesperado. Eso sí, hizo una pausa. Somos una
droga adictiva. Observó atentamente a todo el grupo y se dio cuenta de que Ron Johnson ya lo sabía, y Sorrel Trent también. Los otros 4 parecían ofendidos, dubitativos y escandalizados. Este efecto es prueba de que la humanidad y las comunidades estamos hechas la una para la otra, dijo Sorrel Trent. Estamos destinadas a estar juntas. Tienen muchísimo que enseñarnos. Todo el mundo la ignoró. Nos dijo que entendían que somos inteligentes, dijo Michelota. Por supuesto que lo entienden, dijo Noah, pero a ellas no les importa la opinión que puedan tener de nuestro intelecto, sino para qué les podemos servir. Para eso nos pagan. No somos mascotas, dijo Piedad Ruiz. No lo somos. No puede ser. Y tampoco hay drogas. Usted misma lo ha dicho. Noah se volvió para mirarla. Piedad no escuchaba particularmente bien y vivía con miedo de la trata, la drogadicción, las enfermedades, cualquier otra cosa que pudiera hacerle daño o despojarla de su capacidad para tener la familia de sus sueños. Sus 2 hermanas mayores ya estaban vendiendo sus cuerpos por las calles. Esperaba poder rescatarlas a ellas y rescatarse a sí misma con un trabajo en las comunidades. No se trata de eso, concordó Noah. Y nosotros somos las drogas. Las comunidades se sienten mejor cuando nos envuelven. Nosotros también, supongo que es justo. Las que lo están pasando un poco peor adaptándose a este mundo están más tranquilas y mejoran mucho si pueden envolvernos a alguno de vez en cuando. Se paró a pensar por un momento. He oído que a los humanos acariciar a un gato nos baja la presión arterial. A ellas, envolvernos las tranquiliza y les reduce lo que podría describirse como una especie de nostalgia biológica de gran intensidad. Deberíamos venderles unos cuantos gatos, dijo Tera. Gatos esterilizados, para que tengan que seguir comprándolos. A los gatos y a los perros no les gustan las comunidades, dijo Noah. De hecho, no les gustarán a ustedes después de que hayan vivido un tiempo en la burbuja. Parecen oler algo en nosotros que no podemos detectar. Se mueren de miedo si nos acercamos. Muerden y arañan si intentamos agarrarlos. El efecto dura 1 o 2 meses. Por lo general, intento evitar a las mascotas e incluso los animales de granja durante un par de meses cuando salgo. Cuando te envuelven, ¿es como si te corrieran insectos por el cuerpo?, preguntó Piedad. No soporto que se me arrastren cosas por la piel. No es como ninguna experiencia que haya vivido, dijo Noah. Solo puedo asegurarles que no duele, que no es viscoso ni asqueroso. El único problema que puede provocar es la claustrofobia. Si se hubiera detectado que algunos de ustedes sufrían claustrofobia, los habrían descartado hace tiempo. Y para quienes no somos claustrofóbicas, bueno, tenemos suerte de que nos necesiten. Eso nos da trabajo a mucha gente que no tendría un empleo de otro modo. Así que somos su droga preferida, dijo Ron, y sonrió. Noah le devolvió la sonrisa. Lo somos. No tienen antecedentes de consumo de drogas, ni resistencia a ellas, ni, al parecer, dilemas morales al respecto. Y de repente están enganchadas. A nosotros. James intervino. ¿Es esto una especie de venganza para usted, traductora? Los engancha a nosotros por lo que le hicieron. Noah negó con la cabeza. Nada de venganza. Simplemente lo que ya he dicho antes. Trabajos. Así podemos vivir, y ellas también. No necesito vengarme. Él le dirigió una mirada solemne y prolongada. Yo sí lo necesitaría, dijo. Lo necesito. No puedo vengarme, pero sí quiero. Nos invadieron, se apoderaron de todo. No me diga, contestó Noah. Se apoderaron de buena parte del Sahara, de Atacama, del Kalahari, del Mojave y prácticamente de cualquier erial seco y abrasado que pudieron encontrar. En lo que a territorio respecta, desde luego, no han acaparado casi nada de lo que necesitamos. Siguen sin tener derecho a hacerlo, opuso Tera. Es nuestro, no suyo. No se pueden ir, dijo Noah. Tera asintió. Puede que no, pero pueden morir. Noah ignoró eso último. Algún día, quizá dentro de 1000 años, algunas se irán. Construirán y utilizarán naves que serán en parte multigeneracionales y en parte dormitorio. Unas cuantas comunidades se mantendrán despiertas y se encargarán de que todo siga funcionando. El resto
se mantendrá en una especie de hibernación. Esto era la simplificación extrema de los hábitos de viaje de los alienígenas, pero en esencia era cierto. Algunos de nosotros puede que hasta vayamos con ellas. Sería una forma de que la especie humana alcance las estrellas. Si las honramos, quizá nos lleven al paraíso con ellas, dijo Sorrel Trent con aire melancólico. Noah reprimió el impulso de pegar a la mujer. A los demás les dijo: los próximos 2 años serán tan fáciles o tan difíciles como ustedes decidan. Tengan en cuenta que, una vez firmen el contrato, las comunidades no los dejarán irse ni porque estén enfadados con ellas, ni porque las odien, ni siquiera porque intenten matarlas. Y por cierto, si estoy segura de que se les puede matar, es solo porque creo que todo lo que está vivo puede morir. Eso sí, nunca he visto una comunidad muerta. A un par las he visto tener lo que podríamos llamar una revolución interna. Las entidades de esas comunidades se dispersaron y se unieron a otras comunidades. No estoy segura de si fue una muerte, una reproducción o ambas cosas. Tomó aire profundamente y lo expulsó. Ni siquiera quienes podemos hablar con fluidez con las comunidades entendemos su fisiología tan bien para saberlo. Para terminar, quiero contarles un poco de historia. Cuando termine, los acompañaré al interior y les presentaré a sus empleadoras. ¿Entonces nos han admitido a todos?, preguntó Ron Johnson. Probablemente no, dijo Noah. Hay un último test. Cuando entren, los envolverán a cada uno con una posible empleadora. Cuando eso termine, a algunos les ofrecerán un contrato y al resto les darán la cantidad correspondiente al gracias por venir que se les da a todas las personas que llegan hasta aquí, y no más. No tenía ni idea que lo de envolver iba a ser tan pronto, dijo Ron Johnson. ¿Alguna indicación? ¿Sobre ser envuelto? Noah negó con la cabeza. Ninguna. Es una prueba muy útil. Los ayuda a saber si pueden soportar a las comunidades y a ellas las ayuda a saber si realmente los quieren a ustedes. Iba a contarnos algo de historia, dijo Piedad Ruiz. Sí. Noah se recostó en el sillón. No es algo demasiado conocido. Busqué referencias al episodio cuando estaba en la universidad, pero no encontré nada. Solo mis captores del ejército y los alienígenas parecían saberlo. Las comunidades me lo contaron antes de dejarme ir. Mis captores del ejército me hicieron pasar un calvario por saberlo. Según parece, hubo una ofensiva nuclear coordinada contra los alienígenas cuando se hizo evidente que estaban fundando sus colonias. Las fuerzas armadas de varios países habían fracasado en sus intentos por derribarlas en el aire antes de que aterrizaran. Esto lo sabe todo el mundo. Pero cuando las comunidades establecieron sus burbujas, lo volvieron a intentar. Yo ya estaba cautiva dentro de la burbuja de Mojave cuando llegó el ataque. No tengo idea de cómo lo repelieron, pero una cosa sí sé, y mis captores del ejército me la confirmaron con las preguntas que me hacían en sus interrogatorios. Los misiles disparados contra las burbujas nunca detonaron. Deberían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Y al cabo de un tiempo, exactamente la mitad de los misiles disparados fueron devueltos. Los descubrieron cargados e intactos, esparcidos por Washington, en la Casa Blanca, una en el despacho oval, en el Capitolio, en el Pentágono, en China. La mitad de los misiles que se dispararon contra las burbujas del Gobi fueron encontrados por Pekín. A Londres y a París se les devolvió la mitad de sus misiles desde el Sahara y Australia. Hubo pánico, confusión, ira. Sin embargo, después de aquello, los invasores, los hierbajos alienígenas, empezaron a ser denominados en muchas lenguas como nuestros invitados, nuestros vecinos o incluso nuestros amigos. ¿La mitad de los misiles nucleares volvieron?, susurró Piedad Ruiz. Noah asintió. La mitad, sí. ¿Y qué le pasó a la otra mitad? Por lo visto, las comunidades aún conservan la otra mitad, junto con las armas que pudieran haber traído consigo y las que han fabricado desde que están aquí. Silencio. Los 6 se miraron entre ellos y luego miraron a Noah. Fue una guerra breve y discreta, dijo.
perdimos nosotros. Tera Collier la atravesó con una mirada sombría. Pero tiene que haber algo que podemos hacer. ¿Alguna forma de luchar? Noah se levantó y apartó con la mano su cómodo sillón. No lo creo, respondió. Sus empleadoras están esperando. ¿Les parece si vamos con ellas?